Esta historia está basada en hechos reales. Por respeto a las víctimas y sus familias, ciertos nombres y lugares han sido modificados. El contenido puede causar un fuerte impacto emocional. Emiliano tenía 11 años y los ojos detenidos. No hablaba mucho, no porque no supiera, sino porque nadie le preguntaba nada. Desde hacía 3 semanas vivía en un albergue del DIF en Ciudad Juárez, un edificio frío de muros despostillados, donde el silencio olía a ropa mojada y desinfectante. Había llegado una mañana gris, con los zapatos llenos de lodo y una mochila rota colgando del hombro. Su mamá lo había dejado allí por unos días, pero no volvió. Lo último que recordó fue su espalda alejándose sin voltearlo a ver. Desde entonces, Emiliano dejó de buscar miradas. Dormía con una chamarra prestada y comía en la esquina más lejana del comedor. Nadie sabía que escondía dibujos en servilletas ni que contaba las horas viendo la sombra de los barrotes proyectarse sobre el piso. Él no lloraba, solo esperaba, como si todavía tuviera algo que esperar. A Emiliano lo despertaba el sonido metálico de las charolas al chocar en la cocina. Afuera, el viento golpeaba las ventanas del albergue como si quisiera entrar y llevárselo. Cada mañana era igual: abrir los ojos, no encontrar a nadie y recordar que nadie iba a venir. Había aprendido a no preguntar, a no esperar, a no molestarse con los otros niños que lo empujaban en fila. No era el más débil, pero tampoco el más fuerte. Era invisible, y eso, en un lugar como ese, era una ventaja. Le gustaba quedarse en la biblioteca vieja, donde los libros ya no tenían pastas y las hojas olían a polvo húmedo. Ahí dibujaba en silencio, rostros sin ojos, calles sin gente, casas sin puertas. Lo hacía con los lápices que encontraba tirados y las servilletas del comedor. Cuando alguien lo sorprendía, escondía todo debajo de su sudadera. Nunca hablaba de su mamá, ni de lo que pasó el día que lo dejó. Una trabajadora social lo había visto temblando afuera de una tienda de abarrotes, solo, abrazando una mochila vacía. Cuando le preguntaron por su madre, él solo señaló la calle. No la culpaba, aunque dolía. Ella era joven, muy joven, con ojeras y manos siempre temblorosas. A veces, Emiliano la recordaba parada frente al espejo, con los ojos vidriosos, como si no supiera quién era. Vivieron en muchas casas, muchas camas prestadas, muchos hombres que entraban y salían sin dejar nombre. Nunca hubo juguetes, pero sí muchas promesas que se perdían al amanecer. En el albergue nadie preguntaba por sus recuerdos. Los otros niños también venían rotos. Algunos lloraban por las noches, otros se volvían crueles para no quebrarse. Emiliano aprendió a no reaccionar. Una vez, un niño nuevo le robó un dibujo y lo rompió frente a él. Emiliano no dijo nada, solo recogió los pedazos y los guardó como si fueran parte de su cuerpo. En el patio del albergue había un árbol seco, sin hojas, que nadie tocaba. Emiliano iba ahí cada tarde. Se sentaba bajo su sombra ficticia y escribía frases en su libreta invisible. Nadie sabía que hablaba con ese árbol, como si fuera su confidente. No me dolería tanto si al menos me hubiera dicho adiós, le decía en silencio. Un día, mientras limpiaban el almacén, una voluntaria encontró una carta vieja entre las pertenencias sin dueño. Estaba dirigida a mi hijo Emiliano, con una letra desordenada, manchada de lágrimas. Nadie supo quién la escribió ni cuándo, pero al leerla, la trabajadora social pensó en él. Se la entregó sin palabras, solo con una mirada que decía: «Esto es tuyo». Emiliano la recibió sin sorpresa, la guardó en el bolsillo y no la abrió. Esa noche no durmió. Sentado en su cama, con la carta apretada entre las manos, sintió que algo se movía dentro de su pecho, algo que no sabía si era rabia o esperanza.
Al amanecer, se acercó al árbol seco y la leyó completa. Decía que su mamá lo amaba, que no sabía cómo cuidarlo, que le falló. Decía que lo dejó porque pensaba que en el albergue estaría mejor, que ella ya no podía más. Al final, solo decía, perdóname por no voltear. Emiliano dobló la carta con cuidado como si fuera una flor marchita. No lloró, pero esa tarde por primera vez dibujó unos ojos completos. 2 ojos grandes, cansados, que miraban directamente hacia él. No sabía si eran los de su madre o los suyos, pero los dejó ahí, en la hoja, como testigos de su historia. Desde entonces, cada vez que alguien nuevo llegaba al albergue, Emiliano era el primero en hablarle. No con palabras, pero sí con gestos. Compartía sus lápices, sus servilletas, sus historias sin final. Aprendió que a veces el dolor se acomoda en el cuerpo como una piedra, pero también que hay formas de sostenerlo sin romperse. No volvió a ver a su madre. Nadie volvió a preguntar por ella. Pero cada mes, bajo el árbol seco, Emiliano escribía algo nuevo y lo enterraba como si sembrara un recuerdo. No buscaba que ella volviera, pero sí que no se olvidara de que él había existido, y mientras más dibujaba, más firme era su trazo, como si cada línea fuera una cicatriz que en lugar de doler lo hacía más fuerte. A veces, durante las madrugadas en que el sueño no lo alcanzaba, Emiliano se sentaba en el suelo frío junto a su litera y observaba la ventana alta que dejaba entrar apenas una línea de luz de la calle. En esa línea veía pasar figuras imaginarias. Una madre que regresaba, un padre que nunca conoció, un abrazo que nunca llegó. Pero también veía su propia sombra, alargada, delgada, casi invisible. No temía la oscuridad, sino el olvido. En el albergue, los niños que no eran reclamados en 6 meses eran enviados a otros centros, más grandes, más impersonales. A Emiliano le quedaban 2 semanas. Nadie se lo había dicho con palabras, pero él lo había escuchado en la oficina de la directora, escondido detrás de la puerta. Si nadie lo reclama, lo movemos al de Delicias, había dicho la mujer sin levantar la voz. Ese nombre, Delicias, le sonaba a destierro. Allí no había árbol seco, ni servilletas para dibujar, ni biblioteca olvidada. Solo más silencio, más distancia. Emiliano no podía permitirlo. Por eso, esa misma tarde, hizo algo que nunca había hecho. Se escapó. No corrió, no gritó. Solo salió por la reja trasera cuando la voluntaria se distrajo recogiendo unas cobijas. Caminó sin rumbo, con la carta en el bolsillo y los dibujos doblados dentro de la chamarra. Llegó a un parque vacío donde los columpios se movían con el viento. Se sentó en uno y sacó la carta. La leyó una vez más, como buscando alguna pista, alguna dirección, algún nombre. Nada, solo dolor, solo culpa. Entonces, con el lápiz más afilado que tenía, escribió en la parte de atrás: si todavía estás viva, si todavía piensas en mí, estaré debajo del árbol seco por última vez el viernes. Luego caminó hasta una caseta telefónica, una de esas que aún quedaban, aunque ya nadie las usaba. Pegó la carta ahí, justo donde todos pudieran verla. No sabía si su madre pasaría por ahí, no sabía si alguien la reconocería, pero necesitaba intentarlo. Al regresar al albergue, nadie notó su ausencia. Esa noche, el sueño fue profundo, pero dentro de él, Emiliano soñó con una casa sin techo, una madre con los ojos vendados y un niño que gritaba su nombre sin ser escuchado. Los días siguientes pasaron lentos, como si el tiempo supiera que algo importante estaba por decidirse. Cada tarde, Emiliano se sentaba bajo el árbol y miraba la reja. No decía nada, solo esperaba. Algunos compañeros comenzaron a notar su inquietud, pero él no hablaba. Solo dibujaba una y otra vez la misma figura.
una silueta femenina que caminaba entre sombras. Llegó el viernes. La mañana era gris, pesada, con un viento áspero que parecía arrastrar los pensamientos más oscuros. Emiliano no desayunó. Se puso su sudadera, tomó la carta doblada y salió al patio. El árbol estaba ahí, igual de seco, igual de solo. Se sentó y esperó. 1 hora, 2. Nadie. El viento levantaba polvo. Los otros niños jugaban al fondo. Las trabajadoras sociales ni lo miraban. A las 3 de la tarde, cuando el sol ya casi no calentaba, pensó en levantarse, pero entonces la vio, del otro lado de la reja, delgada, pálida, con los ojos hundidos y una bolsa plástica en la mano. No parecía ella, pero era. Emiliano no se movió, no corrió, solo la miró. Ella tampoco se acercó, solo levantó la mano, como si pidiera permiso para entrar. Una trabajadora social la vio y se acercó. Hablaron bajo, muy bajo. Luego una señal. La reja se abrió. Ella dio un paso, luego otro. Se detuvo a 1 metro de Emiliano. No lloraba, no sonreía, solo lo miraba. «Perdón», dijo, casi sin voz. Emiliano no respondió. Sacó la carta del bolsillo y se la entregó. Ella la tomó como si fuera un trozo de su propio cuerpo. Luego él se levantó, caminó hacia la sombra del árbol y se quedó ahí de pie. Ella entendió. No habría abrazos, no habría milagros. Pero habría verdad. Y eso, para Emiliano, era suficiente. Cuando ella se fue, no volvió a mirar atrás. Esta vez, Emiliano tampoco lo esperaba. Esa noche, Emiliano no durmió. No porque sintiera miedo, sino porque algo en su interior se había roto en silencio. Verla ahí, tan distinta, tan vacía, lo había enfrentado a una verdad que su corazón de niño no quería aceptar. Su madre no era el refugio que había esperado, sino una herida abierta que el tiempo no lograba cerrar. En el albergue nadie habló de la visita, nadie preguntó. Solo la trabajadora social le dejó una caja con su nombre, sin decir de dónde venía. Dentro había una sudadera vieja que alguna vez fue suya, una foto arrugada de ambos cuando él tenía 5 años y una nota escrita con tinta azul que decía: «Nunca supe cómo ser madre, pero tú me enseñaste lo que era el amor». Emiliano cerró la caja y la empujó bajo la litera. No quería compasión, no quería frases tardías. Quería que alguien lo hubiera visto cuando aún creía que era posible ser visto. En los días siguientes se aisló más. Ya no dibujaba para compartir, solo para recordar. Cada trazo era una forma de sostener el dolor, de ponerle contorno al abandono. En su libreta, ahora llena de figuras abstractas y ojos ausentes, comenzó a escribir frases que no entendía del todo, pero que sentía necesarias. Fui hijo antes de ser persona. No todos los abrazos llegan a tiempo. Hay madres que paren el cuerpo, pero olvidan el alma. La psicóloga del centro intentó hablar con él. Le preguntó cómo se sentía, si quería hablar, si deseaba escribirle a su madre. Emiliano solo respondió una vez: «Ya no tengo palabras». Fue entonces cuando decidieron trasladarlo. Sin ceremonias, sin avisos, una mañana cualquiera, lo llamaron a la oficina, le dieron una mochila con su nombre bordado en un parche y le dijeron que debía irse. El camión hacia Delicias salía en 1 hora. Nadie lloró, nadie se despidió. El árbol seco quedó atrás, inmóvil, testigo mudo de su única esperanza. En el camión, Emiliano no miraba por la ventana. Solo sostenía su libreta y la sudadera vieja, como si fueran amuletos contra la desaparición. El nuevo centro era más grande, con más niños, menos personal y una sensación de cárcel disfrazada de refugio. Las paredes eran blancas, pero no por limpieza, sino por olvido. No había libros, ni árboles, ni esquinas silenciosas donde esconder el alma. Emiliano se convirtió en un número más. Ya no era el niño que dibuja, sino
el 11:43. Le dieron una litera sin colchón y un turno para ducharse. La comida sabía a cartón húmedo y los días se confundían en una rutina sin matices. Pero algo dentro de él no murió. En medio del ruido encontró una pared al fondo del comedor detrás de unas cajas, donde nadie iba. Ahí, con un clavo oxidado, comenzó a tallar sus frases. Una por día, palabras que no pedían consuelo, solo espacio. Aquí también se rompe uno. A veces el silencio grita. La esperanza es un castigo cuando nunca llega. Pronto, otros niños comenzaron a leerlas. Algunos las memorizaron. Uno incluso las repitió en voz alta durante una reunión. Nadie sabía quién era el autor. Emiliano no dijo nada. No necesitaba crédito. Solo necesitaba que sus palabras vivieran donde él ya no podía. Una noche, un niño pequeño, con la cara cubierta de cicatrices y el alma rota, se acercó a él con un pedazo de cartón. «¿Me puedes dibujar un perro?», le pidió. Emiliano dudó. Hacía semanas que no dibujaba para nadie, pero tomó el cartón, buscó un lápiz gastado y dibujó el perro más triste que pudo imaginar. El niño lo miró, lo abrazó sin pedir permiso y se fue corriendo. Ese dibujo apareció pegado en varias literas al día siguiente. Los niños decían que era el perro que cuida cuando nadie lo hace. Emiliano lo volvió a dibujar, lo mejoró, le puso nombre: Sombra. Pronto todos hablaban de Sombra. Sombra aparecía en los cuadernos, en las paredes, en los rincones donde se escondían los que no querían ser encontrados. Sin buscarlo, Emiliano había creado un símbolo. No de esperanza, sino de resistencia, de presencia silenciosa, de compañía en la oscuridad, y así, sin planearlo, se convirtió en algo más que un niño abandonado. Se volvió la voz invisible de todos los que no sabían cómo hablar, y aunque aún soñaba con ojos que no volvían a mirarlo, ya no sentía que estaba solo. En Delicias, los días se deshacían como pan mojado. Todo era rutina, órdenes, horarios, pero Emiliano había encontrado su propia forma de sobrevivir: seguir dejando marcas. En lugar de desaparecer, se volvió parte del ecosistema sombrío del centro. Nadie lo tocaba, pero todos sabían quién era. El niño que tallaba frases, el que dibujaba a Sombra, el que no hablaba mucho, pero decía todo con las manos. Algunas noches, los más pequeños se colaban en su litera para escucharlo contar historias mudas, hechas solo con dibujos y gestos. No eran cuentos felices, eran fragmentos de vida, trozos de dolor maquillados con ternura. Un niño le preguntó una vez si Sombra existía de verdad. Emiliano respondió que sí, pero que solo lo veían los que ya no esperaban nada. Eso hizo que muchos intentaran verlo. Comenzaron a dejar comida junto a sus camas, a dibujar pequeños perros con lápices rotos, a susurrar su nombre antes de dormir como si fuera una oración secreta. Sombra se convirtió en el espíritu del lugar. Nadie lo decía en voz alta, pero cuando algo malo pasaba, una golpiza, un castigo injusto, una carta de vuelta, los niños miraban al cielo raso y decían: «Sombra nos está mirando». Emiliano no buscaba eso. No quería ser un líder ni un símbolo. Solo quería no perderse a sí mismo. Pero una noche algo cambió. Un grupo de adolescentes mayores, recién llegados, comenzó a imponer sus propias reglas. Eran crueles, violentos, llenos de rabia acumulada. Uno de ellos, llamado César, descubrió la pared de frases y comenzó a tacharlas con insultos. «Aquí no hay poetas», decía. «Aquí se sobrevive o se muere». Emiliano los evitaba, pero ellos lo encontraron. Una tarde lo acorralaron en el baño. Lo empujaron, lo escupieron, le rompieron la libreta. «¿Tú crees que tus dibujitos nos van a salvar?», le gritó César antes de patearlo en el estómago. Emiliano no lloró, no gritó. Solo miró al piso.
como si ahí pudiera juntar los pedazos de lo que le habían arrebatado. Esa noche no cenó, no dibujó, no habló. El centro volvió a ser una jaula. Los niños más pequeños lo miraban desde lejos, sin saber si podían acercarse. Pero al amanecer, Emiliano hizo algo inesperado. Se levantó, fue al comedor, tomó una caja vacía de cartón, un pedazo de carbón del patio y comenzó a dibujar a Sombra otra vez. Más grande, más feroz, con cicatrices, con mirada desafiante. Lo pegó en la pared principal del comedor. Todos lo vieron. Algunos sonrieron, otros se persignaron, pero el dibujo quedó ahí. Cuando César lo vio, arrancó el cartel y lo pisoteó frente a todos. Emiliano se acercó, sin miedo, recogió los pedazos, los metió en su sudadera y se fue. No dijo nada, pero esa noche alguien más dibujó a Sombra en el baño, y otro en el pasillo, y otro en la puerta de la oficina de la directora. El dibujo se multiplicó, como un grito silencioso, como una rebelión. César y los suyos intentaron detenerlo, pero ya era tarde. Los niños habían encontrado algo más fuerte que el miedo: pertenencia. Emiliano no buscaba venganza, solo persistencia. No quería ser héroe, solo quería que su voz no muriera otra vez. Un día, una periodista local visitó el centro para hacer un reportaje. Vio los dibujos, preguntó por Sombra. Nadie respondió, pero al irse, encontró una nota anónima bajo su asiento. Sombra es lo que nos queda cuando ya no queda nadie. Esa frase apareció publicada una semana después en un periódico de Chihuahua. Nadie sabía quién la había escrito, pero cuando Emiliano la vio recortada y pegada en el corcho del comedor, supo que algo había cambiado. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su historia, por más rota que estuviera, ya no era solo suya, y eso lo sostuvo, porque incluso en el abandono había logrado dejar una huella. El invierno llegó a Delicias con un frío que se metía en los huesos y silenciaba incluso a los más revoltosos. Las ventanas se empañaban desde dentro, los colchones se humedecían por la falta de mantas y las duchas de agua tibia se volvieron un lujo que solo existía en los recuerdos. Emiliano seguía ahí, más delgado, más callado, pero más firme. Sombra ya no era solo un dibujo, era una presencia. Estaba en cada esquina, en cada libreta, en cada susurro nocturno de los que no podían dormir. La directora del centro, al principio, quiso borrar todo. Mandó pintar las paredes, confiscar los lápices, castigar a quienes encontraran dibujando. Pero los niños no pararon. Sombra aparecía incluso con sangre seca o con los dedos mojados en agua sucia. Era inevitable. Emiliano no se enfrentó, solo observó. Sabía que no podía detener la violencia institucional, pero también sabía que la memoria era más terca que cualquier castigo. Una noche, uno de los adolescentes del grupo de César intentó escapar. Nadie lo detuvo, no porque no lo vieran, sino porque todos sabían que el verdadero encierro no estaba en las paredes. Cuando regresó golpeado, sucio y con los labios partidos, Emiliano fue el único que se acercó. No le dijo nada, solo le dejó un dibujo de Sombra acostado junto a una figura humana hecha con líneas torpes pero firmes. El muchacho lo recibió sin palabras, lo dobló con cuidado y lo guardó como si fuera una carta sagrada. Días después, comenzó a hablarles a los más chicos. Les contaba cómo era su colonia, cómo fue crecer con hambre, cómo un dibujo podía ser más fuerte que un grito. Nadie lo reconocía, pero Emiliano sabía que algo se había quebrado, o tal vez sanado. Las trabajadoras sociales, que al inicio veían a Emiliano como un niño problemático, comenzaron a notarlo con otros ojos. Una de ellas, joven,
Con voz suave y mirada sincera, se le acercó un día y le dijo que estaban considerando su caso para un programa piloto de acogida familiar. Emiliano no respondió, no porque no entendiera, sino porque la palabra familia aún le sabía a sal en una herida vieja. Le explicaron que no era adopción, que era solo vivir con alguien que pudiera cuidarlo un tiempo, ver si funcionaba. Él pidió pensarlo. Esa noche dibujó una casa. No tenía paredes ni techo, solo una cama en el centro y una figura sentada con una libreta. Afuera, Sombra vigilaba desde la ventana. No escribió nada, solo dejó el dibujo en la oficina de la directora. Semanas después, llegó una mujer, no joven, no bonita, pero con las manos firmes y los ojos cansados como los de él. Se presentó como Teresa. No hablaba mucho. Le gustaban los silencios, decía, porque ahí es donde vive la verdad. Emiliano la observó durante días. La seguía con los ojos cuando ayudaba en la cocina o reparaba alguna fuga en los lavabos. Un día ella se le acercó y le preguntó si podía enseñarle a dibujar a Sombra. Él lo hizo sin hablar. Teresa lo miró con atención y luego dijo: «Ahora entiendo por qué todos lo buscan. Sombra se parece a ti». Emiliano bajó la cabeza. No porque sintiera vergüenza, sino porque por primera vez alguien había visto su reflejo sin pedirle que hablara. El día que le ofrecieron irse con ella, no respondió de inmediato. Caminó hasta el patio, buscó la única pared que aún tenía espacio y talló una última frase con una piedra. «No me fui, solo aprendí a caminar sin que me vieran». Luego regresó, tomó su libreta, su sudadera y su caja y le dijo a Teresa que sí. Al salir del centro, no volteó. No porque no quisiera, sino porque sabía que había dejado algo más fuerte que su cuerpo ahí adentro. Había dejado una semilla. Y aunque el mundo no cambie, a veces basta con que alguien haya aprendido a mirar. Con Teresa, los días eran lentos, sin sobresaltos. Nadie lo presionaba. Nadie le exigía que olvidara. Tenía una cama propia, una lámpara, una pared para dibujar. No hablaban mucho, pero compartían silencios. Un domingo, en un mercado, vio una figura conocida entre la multitud. Una mujer con el cabello recogido, una cicatriz en la ceja y la mirada perdida. Era su madre. Ella también lo vio. Por un segundo se cruzaron las miradas. No hubo abrazo, no hubo palabras, solo ese cruce breve, como un relámpago en medio del vacío. Emiliano no se movió, ella tampoco. Luego, cada uno siguió su camino. Al llegar a casa, dibujó dos sombras caminando en direcciones opuestas, pero con un mismo sol arriba. No escribió nada, no hacía falta. Al final, entendió que no todas las historias se cierran con finales felices. Algunas solo encuentran forma, y eso ya es un milagro. Si esta historia te rompió por dentro, comenta: «Yo también estuve roto».